Amén, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Hoy estaremos abordando dos mensajes, haciendo un breve resumen, ya que estamos cerrando este tomo número 2 de esta serie de mensajes, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y este tomo lleva por título Sea un canal de la gracia de Dios. Ser un canal de la gracia de Dios es lo que el Señor desea producir en nosotros a través de su palabra. Sepa, hermano, que todo lo que Dios habla tiene un propósito de producir algo en nosotros. Por eso necesitamos pedirle al Señor que trabaje en nuestro ser esta palabra y que realmente podamos llegar a hacer esos canales que el Señor busca y espera producir en este tiempo entre nosotros. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos alcanzaste, tú nos salvaste, tú nos redimiste, Señor. Tú nos diste tu gracia, Señor, y hoy podemos, Señor, disfrutarla, podemos, Señor, alegrarnos en ti por ello. Señor, permítenos, Señor, ser estos canales que tú deseas en este tiempo. Señor, aquellos que dispensan tu gracia a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, querido hermano, como le decía, hoy estaremos dando un resumen de los dos últimos mensajes del tomo 2. Y estos dos mensajes llevan por título Apóstol, dispensador de la gracia de Dios y llenos hasta la plenitud de Dios. Ambos mensajes están enmarcados en el capítulo 3 del libro de Efesios. Ve, hermano, que hasta ahora hemos estado revisando el capítulo 1 y el capítulo 2 y entramos ahora en el capítulo 3 del libro de Efesios. El Espíritu Santo nos lleva a entrar y Pablo, después de hablar de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu, y de cómo el Señor nos alcanza a través de su gracia y de su misericordia y nos saca de una condición negativa, porque no solamente de manera positiva el Señor nos bendijo, pero de manera negativa vemos en el capítulo 2 cómo el Señor hace llegar esta bendición a nosotros, pero para ello Él tuvo que sacarnos de una condición negativa, de una condición de muerte, una condición de pecado, en la cual éramos enemigos de Dios, vivíamos de manera contraria a Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, realmente necesitamos ver la condición que estábamos y además de ello, nosotros que éramos gentiles, que estábamos alejados de los pactos y las promesas hechas a Dios, a Abraham, a los patriarcas. Realmente Dios nos alcanza, hermano. Estábamos alejados, no solamente éramos pecadores, no teníamos acceso a las promesas de Dios, pero en su misericordia Dios nos alcanza. Y esto muestra, amado hermano, la abundante riqueza de su gracia que Dios ha tenido para con nosotros, de hacernos hoy su cuerpo, su pueblo, hacernos parte de su edificación, de su templo. Hoy somos miembros de la familia de Dios, amado hermano. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Vea que cuando vemos esta porción de la palabra, que de ambos pueblos Dios hace uno, vemos que el pueblo de Israel, aunque era de la descendencia terrenal de Abraham, realmente no era el fin de lo que Dios quería hacer con el hombre. Realmente era el medio. Por eso vemos que la iglesia hoy es algo superior que el pueblo terrenal de Dios, el pueblo de la descendencia terrenal de Abraham. Porque la descendencia terrenal de Abraham era aún caída, no era celestial, mas la iglesia
proviene de los cielos. Tiene la vida y la naturaleza de Dios. Y eso es lo que hace que Dios pueda tener descanso. Señor Jesús. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 4, muestra que aún queda un descanso. Aún queda un descanso, querido hermano. Y Dios que sigue trabajando en nosotros, Dios no ha descansado y sigue trabajando porque aún la iglesia no ha sido edificada. Hebreos capítulo 4, versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desde que el hombre fue creado y cayó, Dios ha venido trabajando para producir lo que Él desea hacer con el hombre. Dios quiere producir su edificación. Una edificación que tiene origen en Dios. Tiene como naturaleza la misma vida de Dios. Y eso, lo que sale de Dios, lo que proviene de Dios, es lo que puede traer descanso a Dios. Señor Jesús. Por eso hoy la edificación de la iglesia es una de las cosas más importantes. Porque cuando usted ve el libro de Apocalipsis vemos cómo Dios descansa cuando Dios produce, porque el fin de toda esta labor, el fin de esta edificación es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, que es lo que Dios está edificando, es el edificio de Dios, es lo que le da reposo y descanso a Dios. Hoy Dios está edificando su iglesia. Hoy Dios está edificándonos a nosotros. Por eso el Efesios capítulo 2 muestra, versículo 20 dice que el Señor está edificándonos sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tanto así, amados hermanos, que de esta edificación el resultado, ¿no? Porque a veces uno se maravilla con muchas cosas que Dios ha hecho en esta tierra, muchas obras, pero no hay otra cosa más grandiosa que la edificación de la iglesia, que la iglesia edificada. Tanto así que en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios muestra que la iglesia es la obra maestra. Muchas cosas Dios ha hecho en el universo que el hombre se maravilla, pero solo la iglesia es su obra especial, su obra maestra, en la cual la gloria de Dios mismo se manifiesta en ella. Por eso el versículo 10 del Efesios 2 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Alabado sea el Señor. Somos su obra maestra. Esa palabra hechura es traducida también obra maestra en otras versiones. Tanto así que en el capítulo 3 de Efesios muestra algo maravilloso, ¿no? Dice el versículo 9, Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales en Cristo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea el Señor. El Señor realmente va a exhibir en la iglesia como
su gran obra. El versículo 7 del capítulo 2 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Es decir, Dios va a exhibir la iglesia como algo maravilloso, como algo esplendoroso, que nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Es su obra maestra, amado hermano. Y eso nosotros debemos alegrarnos porque formamos parte de esa obra maestra cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros estábamos a espaldas de Dios, cuando realmente no teníamos nada para merecer esto. Dios nos concedió esta gracia, porque no estamos en la iglesia, somos parte de este plan de Dios porque nos merezcamos algo, sino que todo fue por gracia. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que el Señor nos concedió. Dios nos dio este regalo, este maravilloso regalo, hermano, aún estando en una condición negativa. Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 1 dice, por esta causa implica el propósito que Pablo había visto, que no hay otra mayor razón o propósito en su vida y en la vida de un ser humano que la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos tener metas, objetivos, propósitos, pero realmente no se comparan, amado hermano, con la edificación del cuerpo de Cristo. Tener parte en esta edificación, involucrarnos en esta edificación, participar en la edificación de la iglesia, es la mayor causa en la cual nosotros podemos involucrarnos. Por eso necesitamos consagrarnos al Señor, al ver primeramente, a ser constreñidos por la gracia de Dios. Al obtener esta revelación, a que nuestros ojos sean abiertos, necesitamos ahora en adelante hacer todas las cosas en la iglesia por esta causa, con esta meta, con este propósito, con este objetivo. Señor Jesús, necesitamos ser que la edificación de la iglesia sea nuestro eje gobernante, nuestro norte, nuestro objetivo, lo que nos gobierne, lo que nos dirija. Realmente, hermano, porque lo demás todo pasará, pero la edificación de la iglesia permanecerá por los siglos de los siglos. Y qué maravilloso que nosotros podamos contribuir y tener parte en esa edificación. Podemos, amados hermanos, pero para ello necesitamos permitir que la palabra, que esta gracia que ha llegado hasta nosotros pueda prisionarnos, que podamos llegar a ser prisioneros, constreñirnos. Nosotros leíamos un versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor Jesús, cuando nosotros vemos la obra redentora, lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente, hermano, cuando pensamos en esto, ese amor nos va constriñendo, nos va prisionando. Cuando Pablo muestra que era prisionero, no era porque Dios lo había tomado por la fuerza. No, amado, Dios vino tomando, prisionando, constriñendo el corazón del apóstol, hasta el punto que él se vio preso en Dios por amor. Si nosotros no sentimos esto, necesitamos orarle al Señor. Vea otra porción de la palabra que Pablo menciona esto. Por esta causa, ¿no? 1 Timoteo 1 dice, versículo 12, doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, alabado sea el Señor, hermano, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hermano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, Señor Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habría de creer en Él para vida eterna. Alabado al Señor, alabado sea el Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, hermano, la gracia del Señor ha sido muy abundante para con nosotros. Realmente estábamos en una condición muy negativa. Quizá usted y yo nos consideremos alguien bueno y pensábamos antes que éramos merecedores. Hemos escuchado personas que dicen que bueno, solamente le faltaba venir a la iglesia para ser cristiano. Pero no era así, amado hermano. El hombre se tornó carne, se tornó una persona, un ser repulsivo para Dios. En Génesis capítulo 6 muestra que cuando el hombre se tornó carne, se unió con los seres angelicales, dice que su ser llegó a ser aborrecible para Dios porque su pensamiento era de continuo hacia el mal, era hacia la violencia. Nosotros, amado hermano, quizás no éramos personas violentas, pero estábamos a espaldas a Dios. No tomábamos en cuenta a Dios, y si buscábamos a Dios era porque Él nos buscó primero a nosotros, amado hermano. Pero el hombre muestra la palabra que no había ni uno, nadie que podía hacer el bien. Era una persona completamente apartada de Dios. Pablo pudo percibir esta gracia porque cuando Dios le abre y le revela el deseo que había en su corazón, para lo cual Dios lo había llamado, y la gracia que Dios le había concedido de no solamente ser judío, porque él era del pueblo de Dios. Él pudo percibir que Dios lo había escogido para algo mayor, y por eso él se sentía no merecedor de esta gracia, no merecedor de lo que Dios le había dado. ¿Y qué más podía hacer Pablo? ¿Y qué más podemos hacer nosotros sino consagrarnos al Señor? Consagrarnos a este propósito de edificación, para lo cual Dios nos está llamando, para lo cual Dios nos involucró, nos hizo partícipe, querido hermano, de la edificación del cuerpo de Cristo, de edificar su iglesia en cada ciudad, de edificar su lugar de reposo, porque el pueblo de Dios en Israel, en la esfera terrenal, no le pudo dar descanso a Dios, no le pudo dar reposo, pero la iglesia sí le puede dar reposo y descanso a Dios, porque ella sale de Dios, nace de Dios y tiene su vida. Alabado sea el Señor, y puede cumplir su propósito. Por eso necesitamos decir como Pablo: por esta causa hoy me consagro, por esta causa hoy me entrego, por esta causa, por este amor que me presiona, por este amor que me constriñe, por esto que Dios ha hecho por mi vida, me doy para ti, doy mi vida, mi ser, todo lo que tengo. Señor Jesús, que podamos realmente hacer esta oración con un corazón sincero, hermano. Porque cuando somos aprisionados, permitimos que a través de la palabra de Dios que hoy estamos recibiendo, estamos viendo, vemos lo que éramos y a lo que Dios nos ha puesto. Realmente lo que surge de nosotros es consagración. Señor Jesús. Y no solamente vemos que somos
recibidores de esta gracia, sino también llegamos a ser dispensadores de esta gracia. Señor Jesús. Efesios capítulo 3 muestra que Pablo llegó a ser, versículo 2, si es que habéis oído de la administración. La palabra administración viene de la raíz griega oikonomía, que es economía. Es traducido como administración, mayordomía, o un mayordomo es aquel que dispensa o dispensador. Por eso hoy nosotros usamos en estas palabras, esta serie de mensajes que oímos ser dispensadores. Ser dispensadores es ser un mayordomo, ser un administrador, ser alguien que da lo que tiene, da lo que recibe y administra esa gracia, administra lo que tiene en él para muchas personas. Dios no solamente quiere alcanzar a algunos, Dios quiere alcanzar a todos los hombres. Por eso leíamos 1 Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Allí muestra que Dios quiere salvar a todos los pecadores. Y vemos en Efesios 2 que Dios quiere también salvar al pueblo gentil. Y ahí no hay definición específica. Pueblo gentil abarca todas las naciones que no sean del pueblo de Israel. Y no está diciendo un pueblo específico, una nación específica, una característica específica. No, Dios quiere alcanzar a todos. Por eso es importante que nosotros podamos ser constreñidos con esta gracia, amado. El encargo que nosotros tenemos como dispensadores es muy grande. Efesios capítulo 3 muestra que esta gracia operó de manera poderosa en el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3 dice, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación del poder, según la operación de su poder. Señor Jesús. Pablo fue hecho ministro, fue hecho dispensador por el don de la gracia. ¿Cuál es este don de la gracia? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál don? El don de la salvación. Así que todos los que reciben el don de la salvación llegan a ser dispensadores de la gracia de Dios, llegan a ser ministros, porque son aquellos que reciben esta gracia, son aquellos que reciben el don de la gracia. Todos aquellos que reciben este don de gracia, de salvación, llegan a ser ministros por medio del evangelio. Por eso tenemos una responsabilidad maravillosa, Señor Jesús. Y es por eso que Pablo menciona, ¿no? Acá, a mí que soy menos que el más pequeño. Porque quizás algunos podamos decir, bueno, yo no soy dispensador, yo no tengo la capacidad. No, lo que me hace ser dispensador es haber recibido este don de salvación, que es dado a través de la gracia, mediante la fe. Así que todos en el cuerpo, todos aquellos que han recibido la salvación de Dios, somos dispensadores. Señor Jesús, somos dispensadores de esta gracia. Podemos hablar, testificar de Dios, testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, testificar y hablarle el evangelio a otra persona, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios ha operado para salvarnos. Poder hablar que también Dios quiere concederle salvación. Dios nos ha dado una maravillosa herramienta. Él puede orar por usted. Podemos decirle a una persona, puedo orar por usted. Y a través de esa pequeña pregunta podemos acercarnos a la persona y después de orar, hablarle del evangelio, llevarla al Señor, infundirle la fe a través de un libro, de un folleto, de un periódico, de un tratado. Señor Jesús, que podamos ser constreñidos, hermanos, por el amor de Dios. Por eso digo que para ser dispensador necesitamos primero ser prisioneros.
si no llegamos a ser prisioneros de este amor, prisioneros de esta gracia que nos constriña de manera constante, no llegaremos a ser dispensadores. Porque lo que me lleva a mí realmente a ser dispensador es aquel que primeramente se deja apresar por el Señor. Señor Jesús. Pero esta comisión, querido hermano, se lleva adelante a través de la acción del poder de Dios. Señor Jesús, Dios quiere que podamos realmente anunciar a las personas las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros le hacemos llegar esta gracia a las personas cuando le predicamos el Evangelio. Por eso es la fuerte encargo en este tiempo de que prediquemos el Evangelio, salgamos a la calle, porque esta gracia viene para alcanzar a muchos. Dios no solamente quiere edificar su iglesia con solamente nosotros, quiere edificar con muchas personas. Dios quiere alcanzar a todos los pecadores, Señor Jesús. Y por eso hay una tercera razón para que nosotros podamos llegar a ser dispensadores. Necesitamos fortalecer nuestro hombre interior. Necesitamos ser llenos completamente de Dios. Primero necesitamos ser plenamente llenos para dispensar. Necesitamos ser plenamente llenos para dispensar. Si no somos plenamente llenos para dispensar, no podemos darle a las personas. Y para ser plenamente llenos es necesario, querido hermano, ser fortalecidos en el hombre interior. Si usted y yo no fortalecemos nuestro hombre interior por medio del Espíritu, que está en la palabra, con poder, vea como dice Efesios capítulo 3, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, amén, en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que regado y cimentado en amor sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos, hermano? Porque somos muy pequeños para el encargo que el Señor nos ha dado. Vea, Dios quiere alcanzar todas las ciudades, toda esta ciudad y todo este estado. Pero nosotros somos muy pequeños, pero el poder que Dios tiene es muy grande. Por eso necesitamos orar para que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cuál es este hombre interior? Realmente este hombre interior es nuestro corazón. Y nuestro corazón está conformado por nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción y una parte del espíritu que es nuestra conciencia. A medida que nosotros fortalecemos nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es la parte que gobierna nuestra alma y la somete a Dios. Pero para ello nosotros necesitamos fortalecer nuestra conciencia, amado hermano. Necesitamos ir a la presencia del Señor para ser iluminados, permitir que esta palabra nos ilumine, y a la medida que nosotros reaccionamos a la palabra, a la medida que somos sensibles a la palabra, somos sensibles a lo que Dios nos habla, a esa medida nosotros fortalecemos nuestra conciencia. Porque si nosotros oímos la palabra y no la practicamos, endurecemos nuestra conciencia, la hacemos insensible. Y mientras más insensible sea nuestra conciencia, más débil es nuestro hombre interior. Por eso necesitamos permitir que la palabra pueda tocar nuestro corazón. No solamente oír y analizar, sino también reaccionar. La conciencia es lo que nos hace que nuestra alma obedezca a nuestro espíritu. Por eso es importante sensibilizar nuestra conciencia.
sensibilizarnos a la reacción de la palabra. Mientras más rápido accionamos a la palabra, más fuerte va a ser nuestro espíritu. Mientras más nosotros tocamos la palabra, más sensible vamos a ser. Porque a veces no reaccionamos a la palabra porque tenemos poca profundidad en ella. No nos sumergimos en la palabra, no la disfrutamos. Solamente la disfrutamos en un momento determinado. Solamente la disfrutamos un día, un domingo, cuando la escuchamos, cuando nos acordamos. ¿Qué pasa si un automóvil solamente llena su tanque con 2 litros de gasolina? Va a avanzar mucho, va a recorrer mucho, puede ser el mejor carro, puede tener la mayor potencia el automóvil, pero si llena su tanque con solamente 2 litros de gasolina, no va a correr mucho, no va a tener tampoco mucha fuerza. Por eso necesitamos llenarnos hasta la plenitud de Dios. Necesitamos apreciar cada momento que el Señor nos da, en sumergirnos en la palabra de Dios. Dios nos ha dado esta herramienta, el alimento diario, para sumergirnos en ella. Podemos disfrutarla en la mañana, podemos disfrutarlo, rumiarla en la tarde, podemos compartirla, hablársela, lo que hemos ganado a un vecino, a un amigo, a un familiar que está en la casa. También necesitamos apreciar, amado hermano, el estar con los hermanos. Vea que aquí dice Efesios, para que en el versículo 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Cómo somos llenos? ¿De manera aislada? No. Aquí muestra la manera de ser llenos de manera colectiva. Somos llenos cuando aprovechamos las oportunidades para disfrutar la palabra con los hermanos. Tenemos reuniones entre semanas. Necesitamos estar en todas estas reuniones. No menospreciar ninguna de ellas. Porque cada una de ellas nos lleva a llenarnos con la palabra. Necesitamos apreciar, disfrutar la palabra con otro hermano. Busquemos la ocasión. No esperemos solamente el día para disfrutar la palabra con los hermanos. A medida que nosotros tocamos la palabra, nos profundizamos en la palabra, esa palabra nos hará sensible, sensibilizará, fortalecerá nuestra conciencia y nos hará sensibles para reaccionar a la palabra. Pero si nosotros simplemente llenamos nuestro tanque espiritual, fortalecemos nuestro espíritu solamente el domingo o un solo día o de vez en cuando, por eso no tenemos fuerza para cumplir con la comisión que Dios nos ha entregado. Señor Jesús, por eso el Señor nos está mostrando que es hasta la plenitud de Dios, hasta que seamos llenos, hasta rebosar, hasta que realmente salgamos de nuestra lógica, de nuestros cabales, de nuestros argumentos. El versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando ya nuestra razón no nos gobierne, sino que nos gobierna es el espíritu, el hombre interior. Porque a veces nuestro conocimiento, nuestra razón, nuestra lógica, nos sumergimos en la palabra, pero todavía hay mucha lógica en nosotros, mucha razón, y nos impide a nosotros entonces realmente ejecutar el plan de Dios, porque decimos no, sí, oye, tal vez, es probable, pero alabado sea el Señor. Hoy el Señor nos está mostrando el camino para ser llenos hasta, aleluya, hasta la plenitud de Dios. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, y aquel que es poderoso, aleluya, amén, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos en Cristo Jesús por todas las edades. Oh Señor, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén, Señor Jesús. Ser lleno de la palabra, amado. Ser fortalecido, ser lleno de manera plena. Hará que el Señor tenga un camino para hacer muchas cosas más allá de lo que nosotros pedimos y nosotros entendemos. Dios comenzará a actuar con maravillas. Se manifestará con prodigios. Muchas cosas Dios no ha logrado porque todavía no hemos sido fortalecidos en nuestro hombre interior y todavía no hemos sido plenamente llenos. Por eso si no somos plenamente llenos, no podremos dispensar. Si nosotros realmente no somos plenamente llenos, la gracia de Dios no nos va a poder constreñir. Porque mientras más usted disfruta la palabra, mientras más ejercita su espíritu, mientras más ora, realmente, amado hermano, usted entra en una dimensión espiritual donde accede a todas las riquezas. Porque cuando usted lee la palabra, cuando usted lee el alimento, cuando usted ora, usted cree que está contactando a Dios. Cualquiera persona puede creer que esto es un libro humano escrito por hombre, pero nosotros que hemos creído, cuando abrimos la palabra, cuando abrimos el alimento diario, nosotros creemos que estamos leyendo la palabra de Dios. Nosotros creemos que el alimento diario nos trae el hablar de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante para que Cristo también haga su hogar en nuestros corazones, tome control de nuestro corazón. Necesita de la fe. La fe es lo que nos introduce en la dimensión espiritual y de las abundantes riquezas y del poder de Dios. Nos pone accesible el poder de Dios. Sin fe es imposible. En un corazón lleno de incredulidad, el Señor no puede operar. El Señor no opera donde hay la incredulidad. El pueblo de Israel no pudo darle reposo al Señor, según muestra el libro de Hebreos, por causa de la incredulidad. ¿Sí? Señor Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 18, dice: a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos que de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando nosotros oímos la palabra que el Señor nos habla, cuando nosotros abrimos la Biblia, necesitamos creer que Dios es Dios quien nos está hablando. Cuando usamos la fe para creer, mientras más usamos la fe, ¿cómo usamos la fe? Cuando oramos. Porque orar, si alguien nos ve, es hablar solo. Cuando usted está hablando solo, usted no está hablando con nadie. Pero cuando usted está orando, usted dice que está hablando con Dios. Entonces usted está usando la fe para hablar con Dios. Cuando oramos, mientras más oramos, más usamos la fe. Más entramos en la dimensión espiritual. Más entramos en esa dimensión donde Dios hace maravillas. Señor Jesús, en esa dimensión donde están todas las riquezas, donde está el poder y la gloria de Dios, que opera de manera poderosa. Mientras más invocamos, quizás la persona dice, cuando invocamos y decimos, oh Señor Jesús, la persona dirá, ¿te duele algo? Quizás nos estamos quejando. Piensen que nos estamos quejando de algún dolor o nos estamos lamentando. Pero nosotros invocamos porque creemos que estamos contactando a Dios.
porque estamos realmente llamando a Dios. Estamos usando la fe para contactar a Dios. Si nosotros no usamos la fe para tocar la palabra, no usamos la fe, nuestro espíritu no se va a fortalecer, nuestra conciencia no se va a fortalecer y no vamos a poder reaccionar a la palabra de Dios. Entonces haremos lo que nosotros siempre queremos y lo que dicta nuestra razón. Pero alabado sea el Señor, que el Señor hoy nos está mostrando el camino, amados hermanos, para ser fortalecidos con poder. Amén. Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Señor Jesús, se necesita fe, hermanos, para reunirse. Necesitamos creer que cada vez que nos reunimos, Dios está en medio nuestro. Amén. Y cuando tocamos la fe, cuando usamos la fe, el amor de Dios viene a nuestra vida y fluye desde nosotros. El amor de Dios se derrama a nuestros corazones y fluye, alabado sea el Señor, y fluye, Señor Jesús, hacia las personas. Por eso necesitamos usar la fe. Usamos la fe cada vez más que tocamos la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Amén. Y comenzamos a amar las personas. La fe, la forma práctica de la fe que se expresa es en el amor. El que cree ama, el que ama cree. Amén. Señor Jesús. Por eso necesitamos realmente creer. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por esto, amados. Que pidámosle al Señor realmente que podamos ejercitar en este tiempo nuestro espíritu, ser fortalecido para que Dios pueda tener espacio en nosotros y manifestar su amor para con las personas. Pero la mayor fuerza del universo es el amor, hermano. Y el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Muchas cosas Dios no lo ha podido hacer porque es por la falta de amor. El amor es la fuerza operante de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo, es Cristo mismo. Cuando Dios opera en amor a nosotros, Dios se manifiesta. Para predicar el evangelio, para hacer la obra de Dios se necesita amor. Amén. Señor Jesús. Por eso oremos al Señor. Para que ese amor de Cristo se manifieste. Vea como dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Entonces acá vemos que la expresión de esa fe, la operación de la fe, cuando nosotros usamos la fe, se manifiesta en amor. En amor para con los hermanos, en amor para con nuestros vecinos, en amor para con nuestro cónyuge, en amor para con nuestro hijo. Por eso a veces carecemos de amor para con nuestro cónyuge, porque hemos dejado de tocar nuestro espíritu. Se necesita la supereminente grandeza del poder de Dios que opere de manera con fuerza con nosotros, pero para ello necesitamos sumergirnos en la palabra, sumergirnos en el hablar que el Señor nos está trayendo, tener hábitos espirituales de disfrutar la palabra de Dios. Invito a los hermanos
aprovechar, amado, no solamente de manera individual. Quiero recalcar esto, no solo de manera individual, es necesario que tengamos hábitos individuales de leer la palabra personalmente, hábitos de leerla, hábitos de leer nuestro alimento diario, pero también necesitamos buscar apreciar las reuniones de la iglesia, porque allí es que somos fortalecidos, allí es cuando conocemos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuando nosotros apreciamos las reuniones, Dios se manifiesta de manera profunda, en otra dimensión. A veces apreciamos mucho y decimos, bueno, no, yo disfruto al Señor en mi casa, yo disfruto de manera personal, pero no oramos con nuestro cónyuge, no oramos con nuestros hijos en casa, no nos gusta, no apreciamos las reuniones de la iglesia, no apreciamos las comuniones. Por eso hoy, amado hermano, necesitamos, a pesar de las dificultades que tengamos para reunirnos, necesitamos buscar más, hacer el esfuerzo mayor para poder acceder a estas comuniones, no conformarnos con lo que recibimos en nuestros hogares, sino también ir a las comuniones, porque allí podemos experimentar el poder de Dios. Dios le bendiga, hermano, y que podamos realmente buscar ocasiones para tener comunión con los hermanos. Usted sale fortalecido cada vez. Yo he salido fortalecido cada vez que contacto con un hermano, tengo comunión con los hermanos. Que podamos abastecer nuestro tanque espiritual con las comuniones de los santos. Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a seguir adelante. Jesús es el Señor.